This is the Chitaurians. I feel that I want to take every human being on this earth by the shoulders, shake them roughly and say, listen, Pastor, there is more to this earth than that's the Chitauri. Fatten on the energy that we human beings give them. And when the whole land is drowning in death and fear and terror, when hundreds and hundreds of people are angry and afraid, it's a very, very intense human emotion. Reptiloides, hombres lagarto o dragonianos. También así son conocidos los reptilianos, humanoides con aspecto de reptiles que, a juicio de muchos, están entre nosotros desde hace muchos años, tomando decisiones importantes a nivel político, a nivel mundial e inmiscuyéndose de manera secreta en asuntos desconocidos para la mayoría. Diversas culturas de la antigüedad, como la india o la griega, ya contaban sobre la presencia de figuras con aspecto de reptil, o los sumerios, que hablan de una raza extraterrestre conocida como Anunnaki, que manipuló su ADN junto con el del humano para crear una raza híbrida. Esta historia también es contada en África y otras partes del mundo. Se cree que la misión de los reptilianos en la Tierra es dominar a la humanidad y convertirla en su raza esclava. Algunos sostienen que provienen del sistema solar conocido como Alpha Draconis, y la mayoría de sus miembros habitan en una gigante red subterránea de cuevas. Se afirma que muchas figuras del espectáculo, la política y del poder, y muchas más no conocidas, así como grupos secretos como los masones y los Illuminati, están bajo el cobijo de los reptilianos. Se dice que el linaje de los reptilianos, inmiscuidos en la política del mundo, data de más de 40 generaciones de presidentes de los Estados Unidos, por ejemplo, así como reyes sumerios, faraones y primeros ministros británicos y canadienses, así como las realezas del mundo. Asimismo, los reptilianos también tienen injerencia en los principales medios de comunicación del mundo y en instituciones de alta relevancia mundial. Otra teoría dice que los reptilianos en realidad surgieron en la Tierra y que son una raza que evolucionó a partir de reptiles como dinosaurios. Como raza anterior a la humana, tendrían capacidades y tecnologías superiores controlando la multidimensionalidad. Habitarían en el mundo intraterreno. Se encuentran vestigios arqueológicos y culturales muy similares en distantes partes del mundo y diferentes épocas, siempre indicando la clase de entidades que eran o son, su control sobre el humano y su deificación. En todas las culturas, textos místicos y religiosos se habla de las serpientes, demonios o dioses reptiles, y aunque algunos ufólogos opinen lo contrario, son innumerables los testimonios de abducciones y encuentros cercanos con estos seres. Incluso hay historias de su cruel presencia en bases subterráneas, secuestros y abducciones con testimonios de embarazos y descendencias con estos seres, dando lugar a híbridos dentro del plan de hibridación, y son conocidos los linajes de sangre híbrida, en mayor o menor grado, como ya hemos mencionado en varios sitios, de estas criaturas que controlarían la Tierra. Unos dicen que los reptilianos no existen, que son otro invento, otra distracción. Otros dicen que son quienes controlan todo desde hace miles de años, los falsos dioses. Además de miles de vestigios que los delatan en todas las civilizaciones, muchos los han visto, visualizado, percibido y sentido. Existe mucha programación y desviación, tanto para ocultarlos como para sobreexponerlos. Pero, ¿qué serían realmente? Una parte más, aunque importante, de las entidades arcónticas depredadoras y
su red de control Arconte se extendería por todas las áreas, pero ¿sería posible neutralizarlos? Analizar y exponer correctamente este tema necesitaría de mucho tiempo y extensas charlas, por lo que, de momento, dejamos esta inicial exposición. Reptilianos, sauroides, reptiloides, draconianos, reptiles, todo son nombres para diferentes tipos de entidades que podríamos catalogar dentro de lo que es reptilianos. Es un tema bastante delicado porque ya ha pasado a formar parte de lo que podríamos decir el folclore popular, tanto dentro de la ufología como dentro de películas, series, dibujos animados. Hay un gran primado negativo y entonces la gente pues se lo toma un poco, unos a cachondeo, otros demasiado en serio, es un tema muy serio que hay que tomárselo en serio, y entonces está ahí en el filo entre la fantasía y la realidad. Lógicamente lo han hecho a propósito para que no se tomen en serio estos temas y para que cuando alguien hable de esto no se lo tome como si fuese algo real, sino que está fantaseando o ha visto películas o ha visto dibujo animado, etc. Te dicen lo que está pasando realmente, pero luego te lo meten como si fuese falso, que es a lo que estamos acostumbrados. Dentro de la posible tipología de estas entidades, pues se han visto muchas. Los draconianos, sauroides, reptiloides, grandes, pequeños, desde lo que serían entidades que se ven como lagartos que se arrastran por el suelo, serpientes, hasta grandes dragones como tal, como se ve en las películas, con alas, humanoides con forma de reptil, con cara de serpiente, con cara plana, rojos, negros, grises, verdes, hasta amarillos se han visto. Dentro de esta gran tipología y casuística que sucede con estos seres, pasa un poco también como los grises. Mucha gente los ha visto, principalmente en abducciones, cuando haces una regresión hipnótica o cuando alguien recuerda lo que ha visto en una abducción, casi siempre lo que le viene a la memoria son la imagen de los típicos grises. Y dentro de los típicos grises hay de muchísimas formas, altos, bajos, con los ojos muy grandes, con boca, sin boca, hasta con orejas. ¿Son criaturas reales? Pues para mí sí. ¿Son físicas o son solo etéricas, de otro nivel de vibración? Pues ahí está lo complejo, porque hay gente que también las ha visto físicas, les ha agredido, les ha roto el coche, les ha hecho daño, las ha visto física, que les ha hablado, incluso algunos las han tocado. Hay algunos vídeos por ahí de gente que ha contactado con entidades reptilianas e incluso las ha tocado. Cuando hay un contacto puede ser una sugestión, pero también puede ser que haya una entidad física que se manifieste de forma física. Como hemos visto en la introducción, habla de que son seres que evolucionaron anteriormente a lo que se entiende por el hombre, la humanidad, y vive debajo del suelo, en la tierra hueca, en las cavernas, ciudades subterráneas, intraterrenas. Yo creo que ahí se han mezclado muchas cosas y se ha creado, como he comentado, un folclore extraño que tiene una gran parte de verdad, pero también tiene una gran parte de manipulación. Vamos a suponer que existen tanto las físicas como las etéricas. Las que nos atañen a nosotros principalmente son las etéricas, las que nos solemos encontrar cuando hacemos visión interdimensional, limpiezas energéticas o trabajos energéticos, y serían las que están interfiriendo mayormente en la humanidad, los que hay detrás de muchas de las cosas que están sucediendo actualmente. Otra cosa a la que nos podemos enfrentar, que nos podemos encontrar y que es más común de lo que se cree, es un híbrido reptiliano-humano. De hecho, muchos de los que están detrás de los llamados las grandes élites, algunas familias reales, aunque para mí las familias reales no son los más poderosos, estarían en una escala media de lo que sería la pirámide de poder, hay mucha más gente o cosas por encima. Pero sí es cierto que esta estirpe de sangre, muchas estirpes de sociedades secretas, masónicas, de diferentes tipos, de brujos oscuros, como yo le llamo, druidas, etc. Los druidas de alto nivel. Esto sucede como la realeza o las logias. Hay de medio nivel, alto nivel y gente que está muy por encima. Gente o entidades o cosas. Pero bueno, ahora estamos hablando de gente física, híbridos con estas entidades. Eso sí no lo podemos encontrar, y hay muchos híbridos que viven normalmente entre nosotros. Incluso ellos no saben que son híbridos. Pero estas entidades, estas líneas de sangre que son todavía corpóreas, alto de ADN o hibridación reptil, muchos no se dejan ver porque su aspecto físico es bastante diferente al de una persona normal, como antiguamente los faraones, que tenían la cabeza deformada hacia atrás, o los Nephilim, que eran gigantes, o incluso algunos seres que tenían escamas, una especie de anfibios, que algunos se les consideraba reyes en la antigüedad, otros lo consideraban dioses,
Y hoy en día ese grado de hibridación todavía existe. Si entramos a analizar el tema de la hibridación alien-reptil-humana, habría mucho que decir porque, por ejemplo, ese ADN reptil, ¿de dónde viene? ¿De los supuestos reptilianos intraterrenos físicos que están aquí desde antes que la humanidad? ¿O es un ADN alienígena que viene de otro supuesto planeta, de otra supuesta dimensión? Pero si viene de otra supuesta dimensión, ¿cómo se ha materializado en esta si es de otro nivel de vibración? Una de las teorías sería: se ha dado información a través de, vamos a llamarlo, canalizaciones, a través de portales dimensionales, a través de contacto con entidades, para crear ese ADN artificialmente. Y luego la experimentación que se ha realizado conjunta humano-alien, podríamos decir. Y en confabulación entre humanos controlados por estas entidades y entidades interdimensionales, se ha creado un ADN artificial, pero ya desde antiguo, porque antiguamente también tenían su tecnología. Creemos que lo antiguo es peor que lo nuestro, cuando no tenemos ni idea. A lo mejor tenían mucho más nivel tecnológico que nosotros. Pues crearon ese ADN artificial, fueron creando diferentes tipos de híbridos. Lo que está sucediendo ahora mismo a nivel mundial, podríamos decir que es una consecuencia, una parte final del programa de hibridación, como parte del colapso total de la humanidad en una nueva especie totalmente controlada por estas entidades. Como hemos dicho, nos vamos a centrar en las entidades interdimensionales, en las que estarían en otro nivel de vibración diferente al que nos movemos nosotros. O sea, que en principio no serían físicas, no podríamos tocarlas, por lo menos de forma normal, de forma común. Es importante apuntar que muchas veces, por no decir prácticamente siempre, la gente habla de que son entidades que están en la cuarta dimensión. Si entendemos la cuarta dimensión como una dimensión que no percibimos normalmente, una dimensión astral o una dimensión etérica, tenemos la primera, la segunda y la tercera dimensión, que sería la dimensión física, alto, ancho y profundo. Y una cuarta, que algunos dicen que es el tiempo, otros dicen que es el astral, pero que no se percibe normalmente, una dimensión invisible. Si lo entendemos así, como una cuarta dimensión, más allá de la tercera, que es invisible, pues sí lo podríamos aceptar. Pero si entendemos la cuarta dimensión como un nivel de vibración, pues desde mi punto de vista es incorrecto, porque estas entidades, según he percibido y mucha más gente ha percibido, se mueve a muy diferentes niveles de vibración, no solo en ese nivel tan limitado. Esto es muy fácil de demostrar con un gráfico con vectores, primero, segundo, tercero y cuarto, pero que si metes quinto, sexto, séptimo y octavo es lo mismo. Todo estaría dentro de un cubo, de un supercubo, que sería parte de lo que entendemos como Matrix. Y entonces estas entidades son de muchas formas a nivel etérico y se podrían mover a un nivel vibracional muy diferente, no solo en cuarta dimensión. Es limitar y encajonar mucho el tema, y te está dejando atrás muchísimas más entidades que se mueven a otros niveles mucho más sutiles o incluso no sutiles. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque la información y las percepciones van evolucionando y no hay que quedarse atrás con lo que se dijo en su día. Probablemente esa persona, si tuviese ahora esta información, cambiaría de opinión. Teniendo en cuenta esto y que estas entidades se mueven a muchos niveles vibracionales, ¿cómo serían para mí realmente estas entidades, tanto a nivel físico como etérico? Teniendo en cuenta que vamos a trabajar ahora más en lo etérico. Para mí estas entidades, realmente la gran mayoría, y dependiendo de su jerarquía, porque también tienen una gran jerarquía, lo que llamamos la jerarquía arcóntica, y que es la que muchas veces proyectan o quieren trasladar a la humana, las leyes, las monarquías, las castas, todo este tipo de clasificaciones y de infinita burocracia y programación que tenemos, pues es una proyección de cómo funciona su mundo, ¿no? Que es totalmente jerárquico. La gran mayoría son o pertenecen a una mente colmena. Tanto los físicos o los etéricos serían avatares para una entidad interdimensional conectada, pues, a algún tipo de red implantaria, deidad arconte o como lo llamemos, de diferentes tipos. Una entidad interdimensional, yo en mi caso las llamo entidades interdimensionales larvarias, porque al visualizarlas tienen como forma larvaria, de larva, son las que estarían ocupando estos avatares tanto físicos como interdimensionales. Y esas larvas o entidades interdimensionales serían las auténticas entidades parasitarias, que se manifiestan a través de avatares de múltiples tipos.
Esto podemos verlo en películas de forma así oculta, pero aún así expuesto, como la película de los años 80, Krull, que trata de una gran entidad reptiliana que va viajando por mundos y conquistando civilizaciones en una gran fortaleza negra, que por cierto es muy parecido a algunas de las naves o vehículos que ellos utilizan. Y esta entidad reptiliana, que sería como un arconte, tiene a su servicio otras entidades que controla mentalmente, que son los soldados. Pues estas entidades, cuando las matan, de la cabeza les sale una especie de larva que corriendo se mete en la tierra y es como que vuelve a su señor, ¿no? Estas entidades larvarias. Ahí te lo está diciendo. Otra película donde también vemos esto es en la película Dark City, que es la que habla de arcontes por excelencia, ¿no? Hay una escena donde una de estas entidades blancas, sin pelo, vestida de negro, muere, le cortan la cabeza y de dentro de la cabeza le sale una especie de entidad larvaria, así arácnida larvaria, que sale de dentro y muere. Y entonces ahí se ve que realmente ese cuerpo era un avatar para esa entidad, y esa entidad es la que controlaba el cuerpo. Y es realmente la que tenía poder. Necesitaba ese cuerpo para poder manifestarse en esa realidad, podríamos decir 3D. Y en el momento que muere el cuerpo, la entidad no tiene soporte y muere también. ¿Podría ser esto parecido a lo que sucede realmente? Hay más series y películas donde se ve esto. La película Host, donde precisamente las entidades interdimensionales que venían a la Tierra a colonizar la Tierra se llaman alma. O sea, más programación y más primado negativo no hay. Y son entidades parasitarias que poseen a las personas. O en la película Picard, donde hay una especie de larva física que se mete en las personas y se va pasando de una generación a otra con todos los recuerdos de esa persona, y cuando entra en un nuevo cuerpo, tú tienes los recuerdos de todas esas vidas pasadas. Entonces nos quieren programar para que el alma, el espíritu, la conciencia, como lo llames, ya sé que cada uno lo llama de una manera, pero vamos a llamarlo en plan genérico alma, ánima, es una larva que va pasando de cuerpo a cuerpo. Y no es eso, es otra cosa más compleja que ya hemos explicado muchas veces. Ellos sí son entidades larvarias interdimensionales, o sí serían, según mi criterio, y nos quieren programar para que pensemos que nosotros somos como ellos. Si tuviésemos que defendernos, neutralizar o contraatacar unas de estas entidades, podríamos decir, reptilianas, en una limpieza energética, en una abducción, en un sueño, incluso si lo viésemos físicamente, la propuesta es incidamos sobre estas larvas interdimensionales que controlarían este avatar. Cuando uno se encuentra con este tipo de entidades, o por lo que vamos viendo, crearon las religiones, crearon la New Age, crean sectas, sociedades secretas, todo este tipo de cosas está controlado, interferido y manejado por este tipo de entidades. Por lo que vamos viendo y percibiendo, tienen un gran poder mental, un gran poder de persuasión y de control y de programación. Una de las cosas que tendríamos que hacer es no dejarnos controlar mentalmente, no creer lo que nos digan, no creer lo que veamos, incluso no creer lo que sintamos, porque pueden inducir sensaciones, emociones, incluso alegría, amor, éxtasis, pueden inducir muchas cosas y pueden controlarte mentalmente. Ante un encuentro con este tipo de entidades, no creer nada. ¿Y esto cómo se consigue? Pues en principio, como digo siempre, estando en tu centro. Podríamos llamar zazen, que es un estado donde, por decirlo así coloquialmente, pasamos de todo, pero percibimos todo. De alerta máxima, pero a la vez es un vacío. Cuando en las artes marciales uno está en ese estado y hace una técnica, por ejemplo, luego no recuerda lo que ha hecho, porque le sale totalmente intuitivamente, no le sale de su interior. Ese sería un estado en el que podríamos estar, en cierta manera, a salvo de ese control mental, sin creer lo que sintamos, veamos, percibamos, etc. Luego, si tuviésemos algo físico que nos protegiese de esas ondas, como se ve también en algunas series, en algunas películas, o de ese control mental, pero estamos hablando nosotros, que somos personas normales, podríamos decir, y que no tenemos ese tipo de tecnología ni de armas. Mucho cuidado con el tema emocional, porque pueden controlar muy fácilmente las emociones. De hecho, se alimentan de ellas, induciéndolas. Vamos a suponer que nos encontramos con este tipo de entidades de forma física, o sea que la tenemos delante y podemos ver que podemos tocarla o que están destrozando algo.
Aquí sería relativo, dependiendo del tipo de entidad. Lógicamente, si es un reptiliano de 3 metros, pues físicamente poco puede hacer contra él, ¿no? Es como enfrentarte contra un oso. Una persona normal contra un oso sin armas, pues poco puede hacer, aparte de salir corriendo. Algo se podría hacer, ¿no? Pero necesitaríamos un entrenamiento muy profundo y muy técnico y muy especializado. Este tipo de entrenamiento pues no está al alcance de todo el mundo, e incluso si lo hiciésemos, bastante difícil. Que es un reptiliano de tu estatura y tú te quieres arriesgar a enfrentarte físicamente a él, si tienes zarpas, algún tipo de arma o algo, pues sería complicado. En última instancia, si ves que tu vida peligra, pues enfréntate a él. Lo que podríamos hacer ante este tipo de casos es intentar no tener miedo, que esto es muy difícil, porque nos van a inducir el miedo, pero intentar controlar ese miedo y cualquier estado emocional, y si vemos que es imposible, irnos, y si tenemos que enfrentarnos a de todas las maneras, pues haber entrenado y a ver cómo lo conseguimos. Yo en mi caso pues utilizaría las artes marciales. Hay algunas herramientas físicas, podríamos decir, que por su nivel de vibración o de frecuencia parece ser que afecta a estas entidades, tanto a nivel físico como a nivel etérico o energético. De hecho, algunas de estas plantas o herramientas se utilizan para espantar reptiles, cocodrilos. Estas cosas son, por ejemplo, el alcanfor, el azufre, el ajo, la ruda, la albahaca y la caléndula, que son típicas cosas que se utilizan para, por ejemplo, espantar serpientes. Un saumerio, por ejemplo, de alcanfor en la casa y azufre, habría que tener bastante cuidado con el tema del azufre. Hay que saber utilizarlo bien, pero el alcanfor sí lo he utilizado, la ruda, la albahaca y estas plantas conocidas, pues sí se podrían utilizar. Tener plantas, hacer saumerios, repelente o protección liviana contra estas entidades. También se habla de algún tipo de vibración, tipo diapasón y campana y de este tipo. Bueno, yo esto prefiero no recomendarlo porque, aunque en principio sí, en algún momento podría ser útil, en ocasiones es muy liviano y llama a confusión. Entonces es mejor hacerlo como voy a proponer ahora que confiar en una frecuencia que saques pues, por ahí de algún vídeo o en un diapasón que, bueno, puede servir para ciertas entidades, pero para las más potentes no. Hay gente que dice que ha percibido no solo por visualización o sintiéndolo, sino que lo ha visto con los ojos físicos a personas que son reptiles o que se han transformado en estos reptilianos. Ya un poco obviando de que sean seres metamórficos o no, o que tengan un holograma proyectado sobre ellos que haga que la gente los vea como humanos, vamos a obviar un poco eso. Puede suceder, la mayoría de las veces, es que haya personas, que eso sí lo hemos percibido mucho, que estén muy parasitadas o muy poseídas por estas entidades de aspecto reptiliano. Como ya hemos dicho, pueden ser disfraces, pueden ser avatares o puede ser su aspecto real, ¿no? Depende de muchísimas cosas que sería muy difícil enumerar y clasificar. Entonces, estas personas que están poseídas por estas entidades que las canalizan o que son controladas por ellas, pues en un momento determinado alguien con cierta capacidad pues puede percibirlas y verlas realmente como reptiles, como hay tanta casuística y tantos casos que se comentan. Hay que tener en cuenta que esto sucede más de lo que creemos, que hay muchísima interferencia, podríamos decir, alien, reptiliana y de muchas entidades, y que están muy presentes en muchas facetas de la vida diaria, aunque no tengamos ni idea de ello. Esta pequeña propuesta inicial, muy resumida, sería una especie de defensa o contraataque etérico o energético contra estas entidades. Vamos con estos apuntes iniciales para contraatacar a estas entidades, de una vez por todas. Ellos son puramente predadora y siempre van a engañar, siempre van a intentar manipular la mente, las emociones, las sensaciones, los sentimientos, todo. Hay que estar fuertemente protegido y en tu centro para que no te afecte esta manipulación o para que te afecte lo menos posible. El miedo, la ira, incluso el amor, todo lo manipula. Muy importante aprender a estar en tu centro y a controlar o saber gestionar las emociones. Con esto hay mucha controversia, pero bueno, cada uno tendrá que ver cómo aprende y cómo lo hace. Cuidado con los engaños. Desde mi punto de vista, no hay que fiarse ni de los que son malos, supuestamente, ni de los que aparentemente son buenos, como dicen algunos que hay reptilianos buenos y malos. En este caso, no podemos entretenernos en ver cuáles son buenos o malos, porque nunca vamos a saber si nos están engañando o no.
porque su nivel de manipulación y su nivel de pensamiento está a otra escala diferente. Entonces, a pensar en un estadio, podríamos decir, hiperdimensional y diferentes niveles de realidad, pues nos es muy difícil entenderlos o llegar a saber ese punto de manipulación o tergiversación que ellos utilizan. Lo más prudente es no fiarse de ninguno. No vivir en paranoiado, pero estando en tu centro no fiarse. Ni hay buenos ni hay malos. Simplemente ellos allí y nosotros aquí. Que te han sanado y te han procurado que la vida te vaya muy bien y tal, estas entidades, como le sucede a algunos contactados, entonces para ellos son buenos, porque los han sanado. Pero ¿a precio de qué o a coste de qué los han sanado? No, pero es que en esta vida no me ha sucedido nada, sí, pero en la siguiente reencarnación has vendido tu alma, entre comillas, para que puedan seguir alimentándose de ella en próximas vidas o en otras existencias, o tus descendientes. No sabes realmente qué tipo de contrato energético o astral estás firmando. Aunque digan algunos que los contratos energéticos no existen, desde mi punto de vista, precisamente es lo que sostiene esta Matrix. Le damos el nombre de contrato energético porque es el que hay. Pero ese tipo de pactos o yo te pido para que tú me des, pero a cambio tú me das algo que ni siquiera sabes lo que es, porque es a un nivel sutil o a un nivel astral, todo ese tipo de cosas es lo que sostiene la Matrix. Alguien que te haga un bien te puede estar haciendo un mal mayor sin que tú lo sepas. Por eso definir a estas entidades como buenas o como malas, pues es un nivel muy de Matrix, porque a un nivel primordial el bien y el mal no existiría o existiría de otra manera. A un nivel energético hay intercambio de energía y algunos son predadores, otros no, funciona de otra manera. Es importante deshacerse de los contratos energéticos que uno tenga, pues por el sistema que crea oportuno. En el canal proponemos nuestro sistema, y los implantes energéticos o implantes etéricos, que tiene pues la mayor parte de la población. Igualmente en el canal proponemos nuestro sistema. Si tú eliminas estos contratos energéticos y eliminas los implantes energéticos, que esto funciona a nivel reptiliano y a nivel de todas las entidades, pues su control sobre ti menguará o desaparecerá poco a poco. Entonces esto sería muy básico, muy importante hacerlo. ¿Cómo se consigue esto? Pues en el canal tenemos propuesto un entrenamiento con diferentes estadios, desde el inicial o básico, activación álmica, protección energética, y vamos avanzando poco a poco, limpieza de implantes energéticos, etcétera, etcétera. Como siempre decimos, hay que hacerlo con nuestra energía álmica, con nuestra ánima, esa energía primordial que somos y que formamos parte del todo, del origen de donde parte todo lo que existe y todo lo que existirá. Teniendo eso muy claro, que somos ese ánima, ese alma manifestado en consciencia, y que tenemos acceso a todo el poder posible que existe en principio, dependiendo de las limitaciones de cada uno, esa es la energía que tenemos que utilizar. Nada de rituales, nada de peticiones, nada de rezos. Cada vez que pidas, porque yo he escuchado por ahí, si se te aparece un reptiliano, reza un Padre Nuestro que sale corriendo. Cada vez que hagas una petición a alguien, a un santo, a un Cristo, a una entidad, a un ser de luz, incluso a un demonio, para que te protejan, lo que sea, todo eso son contratos energéticos y es ceder tu poder a lo externo. Y eso es lo que te debilita y hace que las entidades puedan entrar ahí. Las entidades reptilianas, que son las que crean esta dualidad de dependencia siempre de algo. Eso es lo básico que hay que tener en cuenta. Luego, si somos capaces de unificar nuestra conciencia, que está fragmentada, unificarla en una con el alma, entonces tendríamos muchísimo más poder, muchísima más energía. Pero eso es más complicado hacerlo, y en principio el entrenamiento básico que proponemos, el inicial y el más importante para poder atacar o defenderte de estas entidades. Teniendo estas cosas muy claras, lo que es el origen primordial, que siempre lo digo, que somos ánima, que nosotros utilizamos el poder del ánima, nuestro propio poder interno que entrenamos y desarrollamos, esa es la frecuencia que hay que utilizar. Porque esto que se dice que para que no te ataquen las entidades, lo que hay que hacer es vibrar alto, desde mi punto de vista es otra, podríamos decir, trampa o manipulación, porque no se entiende bien. La gente interpreta lo de vibrar alto como estar contento, estar alegre, buena armonía, tal, y eso sí es importante, pero así no vas a impedir que te parasiten las entidades. De hecho, veo a gente que promulga mucho esto y está muy parasitado. Mucho cuidado con esto. Vibrar alto, estado emocional u otra densidad emocional, vibrar alto es con la intención, porque nosotros tenemos que regularlo en este nivel de Matrix con la intención, expandir la frecuencia procedente del alma, del ánima, determinada
que pueda repeler a esas entidades. Porque recordemos que la vibración alta también es alimento para estas entidades. Se dice mucho que la energía sexual, aunque se haga con una persona que amas, esa energía que se emana también es alimento para estas entidades reptilianas y de otro tipo. Nuestra intención es un regulador del nivel de frecuencia o de vibración, podríamos decir, necesario, determinado para quemar o expulsar o neutralizar estas entidades. Cuando utilicemos nuestra energía álmica, tenemos que tener la intención clara de lo que queremos hacer, porque si solo expandimos la energía álmica, ahí tienes mi amor y mi vibración alta, o a lo mejor lo que está haciendo es dándole alimento. Entonces tiene que hacerlo con la intención de repelerlas, de quemarlas, de expulsarlas. Y nuestra conciencia, nuestra intención es el regulador, es el sintonizador, por eso digo sintonización álmica, del nivel de frecuencia que el ánima utiliza para, en este caso, defendernos o atacar. Si el ánima es un fractal de esa energía infinita, tiene acceso a todas las frecuencias en principio. Ese acceso, regulación o esa sintonización, en nuestro caso lo tenemos que hacer con lo que llamamos intención o consciencia. Para desarrollar esa energía álmica conscientemente, repito, el entrenamiento que viene propuesto en el canal. Si alguien lo quiere hacer de otra manera, que lo haga de otra manera. Yo lo que recomiendo siempre, todos los vídeos del canal desde el principio, porque en cada vídeo se tocan temas diferentes y se va ampliando, y la lista de ejercicios del canal, ir haciéndolos todos poco a poco desde el principio. Esto es un entrenamiento progresivo, no es un día hago una meditación y ya está. Porque hay gente que dice, bueno, es que yo hago la activación álmica y me siguen pasando cosas. Claro, porque sigue teniendo aperturas, conectado a egregores, no ha comprendido bien las cosas, tiene la conciencia fragmentada, sigue teniendo aperturas emocionales, sigue teniendo contratos. O sea, es un trabajo progresivo y muy profundo. Es hacer la activación álmica, sino ser la activación álmica. Ser alma con intención y conciencia. Ser ese ser sintiente multidimensional. Dentro de ese entrenamiento álmico, podríamos decir, o energético, una parte muy importante es la protección. Que hay gente que dice, es que eso de estar protegido todo el día a mí me estresa, yo no quiero esto. Bueno, pues que haga la técnica del avestruz, que esconda la cabeza y entonces ya no existe el resto de las cosas. No pasa nada, cada uno decide. Cuando uno asimila esta propuesta de la sintonización álmica, o como lo quieras llamar, no es que tengas que pensar en protegerte todo el día, es que ya te autoproteges automáticamente, porque ya has tomado conciencia de esa realidad. Como digo, esto depende de la conciencia y del entrenamiento de cada uno. Podemos visualizar la matriz como si fuese un cubo. Entonces, este cubo dentro tiene más cubos, y más cubos, y más cubos, y más cubos. Y la gente, según su nivel de percepción, pues va viendo partes del cubo, pequeños cubos. Pero es muy difícil ver el cubo completo hasta que te sales del cubo. Incluso si te sales del cubo, no sabes lo que hay más allá, o si estás dentro de otra cosa. Pues esos pequeños cubos y ese gran cubo es la matriz y la submatriz. Entonces hay gente que dice que está despierta y lo que ha hecho es ver desde el cubo pequeñito al cubo más grande, o un cubo más grande, pero después hay mucho más cubos, hay mucho más capas de matrix. Hay gente que estas informaciones no las acepta porque sigue dentro de unos cubos y poco a poco gente las va aceptando porque va saliéndose de los cubos, de hasta donde quiera llegar cada uno. Teniendo en cuenta que hemos hecho el entrenamiento álmico, que sabemos lo que es el alma, que nos sentimos alma, que activamos el alma conscientemente y que nos protegemos conscientemente y estamos en un trabajo constante y disciplinado de aumento energético y de protección y conciencia álmica para defendernos de estas entidades, pues es lo mismo, proponemos siempre para defenderte de cualquier cosa, pero teniendo más en cuenta las vicisitudes que hemos descrito, nivel emocional, nivel mental, la manipulación, el engaño, los disfraces, etcétera, etcétera, etcétera. Que realmente esto sería con muchas entidades. En este caso hablamos de los reptilianos o reptiloides. Para atacarlos, en un momento determinado, en una limpieza energética, queremos quitar ser reptiliano que está parasitando a una persona, habría diferentes métodos. Son complejos y habría que tener ya bastante entrenamiento en este tipo de cosas y pueden ser peligrosos. A un nivel más básico, en principio, teniendo conciencia y entrenamiento de todo lo que hemos dicho, utilizar nuestra frecuencia y nuestra sintonización álmica con la intención de que queremos expulsar o quemar esa entidad y centrándonos más que en la entidad reptiliana en sí, en la larva interdimensional que en principio la controla.
hablaría, proyectando nuestra energía y nuestra intención sobre esa larva. Hay que insistir mucho e incidir mucho. Estas entidades suelen ser bastante fuertes y a la primera no las quitas. Incidir bastante rato, sin miedo, proyectando energía, visualizando una llama, visualizando o sintiendo una vibración por decreto. Insistir, insistir, insistir para que se debilite. Y una vez que se debilite, expulsarla o quemarla. Si quemas esa larva, entidad larvaria interdimensional, estarías en cierta manera cortando la capacidad de la entidad completa reptiliana en este caso. Y a la vez también puedes proyectar energía con la intención de quemar también el avatar. Sería un doble ataque. Es una presión energética intensa. Hay que tener muy claro lo que se está haciendo y estar muy preparado, como he dicho, porque si no sale bien, puede ser a la inversa. Puede ir a por ti, hacértelo pasar mal. Esto solo lo haría si tuviese las cosas muy claras y el entrenamiento muy hecho y muy completo. Que no es imposible, en principio, neutralizar, acabar o quitar este tipo de entidades. Luego hay otros métodos, pero como he dicho son más complejos y requieren un mayor entrenamiento y conocimiento más profundo de estos temas que si las circunstancias lo dan, pues en un futuro iré exponiendo. Hay un sistema que se puede probar que puede dar bastante buenos resultados. Al tener miedo, al olvidarnos las cosas, porque otra cosa con la que juegan es con la memoria, pues no hacemos bien las cosas o no nos salen como quisiésemos. En principio, darnos una orden a nosotros mismos, autodecreto o un autocomando, un comando autoejecutable para que cuando nuestra propia esencia álmica detecte una parasitación o un ataque de estas entidades, se active automáticamente y sin darnos cuenta nosotros mismos, nuestra esencia, repela ese ataque. Pues yo lo que haría en principio sería hacer el ejercicio de activación álmica muy profundo. Por ejemplo, podría hacer el ejercicio de activación álmica y después el ejercicio de acceso a la información álmica. Y una vez que estoy ahí en ese estadio profundo, energético, de conciencia, podríamos decir, cercana a la visión interdimensional, decretar nada ni nadie pueda alimentarse de mi energía o pueda parasitarme, o que la entidad que me parasite o intente parasitarme es inmediatamente quemada por la energía de mi ánima, entendiendo claramente lo que es el alma. O sea, esto no vale repetirlo como un papagayo, sintiéndolo. Estoy dando una autoorden a mí mismo para que un comando se autoejecute cuando llegue el momento. El decreto no es ordenar a nadie, es un comando que me autoimpongo a mí mismo para que se autoejecute. Palabras sencillas y teniendo muy claro lo que se dice. Ningún ser o entidad puede parasitarme, y no hablar en un futurible, sino ahora. Ningún ser o entidad puede parasitarme en esta realidad o en cualquier realidad, en este tiempo o en cualquier tiempo, en esta dimensión o en cualquier dimensión, en esta existencia o en cualquier existencia. Como el alma es multidimensional, no nos centramos solo en este nivel de realidad, sino en todos los niveles de realidades que pudiese estar el alma en ese momento. Asimismo, este decreto o esta autoorden que nos damos a nosotros mismos, a nuestro alma, puede servir para impedir abducciones y para impedir que se alimenten de nosotros. Cualquier ser o entidad que pretenda alimentarse de mí energéticamente es inmediatamente quemado por el alma, por la energía álmica. Todo esto sintiéndolo. Cualquier ser o entidad o energía que pretenda abducirme es inmediatamente quemado por mi energía álmica. Ningún tipo de contrato energético será aceptado por mí e inmediatamente es quemado por el alma, por mi energía álmica. Este tipo de decretos cortos, directos, sencillos, pero sabiendo lo que está uno diciendo, cada uno tiene que construírselos como lo sienta, pero teniendo muy claro lo que está diciendo, para que en un momento determinado, si sucede, si estamos emitiendo si nos quieren abducir o lo que sea, automáticamente el ánima se defienda y actúe sobre ellas quemándolas. Una vez hemos hecho el decreto, salimos de la activación álmica y volvemos a la percepción ordinaria con la convicción de que eso va a ser así. Cada X tiempo podemos volver a activarlo. De hecho, podríamos hacerlo cada vez que hagamos la activación álmica, que debería ser algo diario, un entrenamiento diario. Y poco a poco, con el decreto o simplemente con nuestra intención y conciencia, esas cosas pueden ir sucediendo automáticamente y se lo podemos poner muy difícil a las entidades. Gracias a todos y seguimos avanzando. Un saludo.